Buenas. Voy a explicar las integrales de superficie escalares. Es decir, partimos de una superficie, como en las dos últimas clases, la deformación de un conjunto plano en un conjunto bidimensional del espacio. Aquí he reutilizado las gráficas de las otras clases, pero he pintado el vector normal. Cada punto de aquí tenía su cuadradito unitario, se transformaba el cuadradito en un paralelogramo y ese paralelogramo da lugar al vector normal que llamábamos de Debye. Es un vector que es perpendicular en cada punto a la superficie. Supongamos además que tenemos una función que a cada punto de la superficie le asigna un valor real, una densidad, y que queremos calcular la masa de la superficie. Si tenemos definida una densidad en cada punto de S, en cada punto de la imagen de la superficie, está claro que cada punto del conjunto original K va al punto que le corresponde de la superficie y recibe una densidad. Así que también tengo lo que podríamos llamar, cuidado con eso, una densidad en el conjunto original. Una función compuesta, que es la composición de F con psi. ¿Para qué nos sirve esto? Pues vamos a intentar calcular la masa de la superficie dada esta densidad. Se podría escribir la suma en la superficie de los valores de la densidad, pero esto no está nada claro. Además, hay que tener en cuenta, como siempre, que en principio podría depender de la parametrización. Si la superficie dilatara más o contrajera menos, aunque el conjunto final fuera el mismo, quién sabe si esto nos daría lo mismo. No se denota así. Pero vamos a ver cómo podemos calcularla. Como siempre, la masa de la superficie es la suma de las masas de sus puntos, pero igual que en las curvas, los puntos de aquí no son todos iguales. Esa es la clave, continuamente, de decir, esto, ¿cómo puedo medir aquí? Pues si tú coges una cinta métrica, y la empiezas a curvar para medir en una superficie, en el momento en el que la curvas ya ha dejado de ser una cinta métrica, se ha convertido en otra cosa porque tiene tensiones y se estira, aunque sea resistente. Entonces, aquí no se puede medir bien. Donde medimos bien es aquí, en las coordenadas cartesianas. ¿Qué hacemos? Nos vamos a lo infinitamente pequeño. Una vez más, aquí tenemos el cuadrado unitario diferencial en UV, se transforma en el paralelogramo, en que se transforma en el vector normal, que da lugar, al vector normal, y el área como cantidad de este paralelogramo es el módulo del vector normal, de Debye sin flecha. ¿Cómo calculamos ahora la suma en la superficie? Aquí viene la parametrización, la suma en la superficie. Hay veces que se pone S, yo prefiero poner psi, pero no importa mucho. Lo que importa es lo que se pone aquí, de la función por el elemento de superficie. Es decir, esto, que es una pura notación, insisto, aquí se podría poner, en lugar de psi, se podría poner S, lo importante es esto, pero eso es pura notación, eso es la masa de S, podríamos decir, la masa de S. ¿Cuánto es? ¿Cómo se calcula? No, es que la vamos a calcular así. ¿Por qué? Porque cada punto de la superficie realmente se corresponde con un punto del conjunto original, pero hay que ponderar, multiplicar el área del conjunto original, el área del punto original, por la dilatación que le corresponde. Esto es igual que en el cambio de variables, igual que en la masa de una curva, ahora tenemos el problema en las superficies. Los puntos infinitamente pequeños aquí no se transforman todos de la misma manera. Unos van a ser más grandes, otros más pequeños. Si yo multiplicara la densidad por este área,
me estaría contando cosas totalmente ficticias. Realmente la densidad de cada punto hay que multiplicarla por lo que ocupa ese punto. Y no todos los puntos son iguales. Ese es el problema de estirar y contraer, que en el momento en el que tú estiras algo, el punto que estaba tranquilo ahí, no, yo estoy en mi plano, mi hoja de papel, totalmente tranquilo, somos todos iguales, de repente, ¡ah! Ya no soy como era antes, me has estirado. Eso es lo que estamos midiendo. La suma. Aquí sí que sabemos hacer sumas infinitas, sabemos hacer integrales en K. ¿De qué? De lo que sería la densidad aquí, ponderada por el estiramiento. ¿Cuánto se estira la superficie? Lo que pasa es que esto cuesta mucho calcularlo, como vamos a ver en el primer ejemplo. Esta, y en concreto esta, es la cuenta más complicada del curso, sin ninguna duda. ¿Por qué? Única y exclusivamente por lo que se tarda en calcular el elemento de superficie, por simple que sea la superficie. Vamos a verlo, vamos a hacer el ejemplo de la esfera. Vamos a calcular la superficie de una esfera de radio R. La parametrización de la esfera ya os la puse en la clase anterior. El radio por coseno de teta seno de phi, el radio seno de teta seno de phi, el radio por el coseno de phi. Teta, longitud, una vuelta entera, phi, latitud de norte a sur, 0 pi. Hay que calcular el vector normal. Pues a echar cuentas. Y jk, porque vamos a hacer un producto vectorial, las parciales con respecto a la primera variable. Ahora mismo la primera variable y la segunda no nos importa mucho cuál sea el orden, de hecho para los problemas escalares es irrelevante. Derivamos con respecto a teta, r menos r seno de teta seno de phi, r coseno de teta seno de phi 0. Derivamos con respecto a phi y nos sale r coseno de teta coseno de phi, r seno de teta coseno de phi menos r seno de phi. La cuenta que sabéis hacer todos. Pero claro, hay que hacer este determinante. Y este por este menos este por este. Bueno, perdón. Antes de hacer el determinante a lo bruto, para eso he tachado, conviene sacar factor común. En la primera fila tenemos R y un 0 tiene cualquier factor, así que nos sale una R. En la segunda fila tenemos R, así que tenemos otra R al cuadrado. Podemos tachar todas las R's. Pero además en la primera fila tenemos seno de phi, lo cual es muy ventajoso, sacamos el seno de phi de factor común. Y ahora solo tenemos que calcular el resto, que es el vector, la parte vectorial del producto vectorial. Y coseno de teta seno de phi más 0, coseno de teta seno de phi. J, seno de teta seno de phi, 0, y con un menos, pero hay que cambiarlo de signo, porque es el segundo seno de teta seno de phi. Y ahora K, 1 echa la cuenta, seno cuadrado, y aquí tenemos coseno de phi y coseno de phi. Nos ha quedado, si os fijáis, lo que nos ha quedado es el vector de la propia parametrización de la esfera, pero unitario. Esto tiene su razón de ser porque todos los puntos de la esfera, el vector director de los puntos de la esfera es perpendicular a la esfera. Eso es lo que ocurre. Perdón por la interrupción. Y por eso nos sale el vector normal, el mismo vector, pero con un factor aquí que lo hace un poquito distinto. ¿Cuánto vale su módulo? Cuidado, que es que todavía no hemos terminado de calcular esto, ¿eh? Hemos calculado el d de psi con la flecha, pero ahora tenemos que hacer el módulo. Bueno, el módulo es r al cuadrado seno de phi. ¿Por qué? Porque con un poco de cuidado se ve que este vector es unitario. R cuadrado seno de phi. ¿Qué podemos hacer ahora con esto? Vamos a calcular la superficie de la esfera. La superficie es la suma en la esfera de los elementos de superficie. Por eso se llaman así. Y ahora nos vamos a la parametrización. Como ya tenemos el elemento de superficie, nos vamos a la parametrización de 0 a pi, el phi, de 0 a 2 pi, el teta, r cuadrado seno de phi, de teta, de phi. R cuadrado sale de factor común, aquí nos sale el 2pi porque no hay teta en la integral y la integral entre 0 y pi del seno de phi es 1.
4πr². Disculpas, la integral es 2 entre 0 y pi, no 1. Ya tenemos calculada la superficie, el área, el valor del área de la superficie de una esfera. ¿Qué ocurre? Que como veis, y ya es la última vez que lo digo, de verdad, es muy pesado. Cada vez que uno se enfrenta a un problema de integrales escalares en superficies, vamos a echar cuentas. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención.